Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Colonia Dignidad, un nombre que evoca horror en la historia de Chile. Durante más de 40 años allí se cometieron torturas y crímenes. ¿Cómo fue posible que este enclave alemán funcionara a pesar del conocimiento de los ilícitos que ahí ocurrían? El libro Del Hospital, el Lavadero, al Hospital Villa Baviera es una reconstrucción historiográfica de este hospital en Colonia Dignidad que busca dar una respuesta. Este hospital hizo posible el despliegue de discursos, tecnologías y prácticas para el sometimiento al interior de este enclave y formó parte central de la construcción de la imagen pública, siendo esta la estrategia de camuflaje para llevar adelante las perversidades y prácticas criminales de su líder Paul Schaeffer y la plana de jerarcas. Este hospital no solo fue vital para el engranaje interno de la colonia, sino que también jugó un rol en la historia política de Chile. Tras el golpe de Estado se transformó en un enclave de la represión política. Allí, en sus pabellones ocultos, chilenos fueron torturados, asesinados y desaparecidos. Hoy nos va a acompañar la autora de esta investigación, Evelyn Evia Jordán, psicóloga y doctora en Historia por el Instituto Latinoamericano de la Universidad Libre de Berlín. Hola Evelyn, qué gusto tenerte aquí en La Hora del Museo. Un placer que podamos conversar sobre esta tremenda investigación que hoy día nos vas a compartir. Bueno, en parte es lo que quepa aquí en el programa y por supuesto la idea y la invitación es a que lean tu libro del Hospital del Lavadero al Hospital Villa Baviera. Así que bienvenida a este espacio del Museo Histórico Nacional. Muchas gracias a ti, muchas gracias a este espacio. La verdad es que soy una seguidora también de este espacio hace bastantes años y esta es la segunda ocasión en la que me toca estar después de casi una década. Sí, pues ya nos habíamos encontrado cuando los formatos eran distintos, ¿no? En la radio, bueno, hoy día estamos todos en lo digital, la inteligencia artificial, no pasamos a eso todavía, por suerte. Aún estoy yo aquí haciendo preguntas y conversando nosotras cara a cara. Evelyn, bueno, el tema que nos convoca hoy es esta tremenda investigación sobre, bueno, Colonia Dignidad y particularmente sobre su hospital, que ocurrieron tantas cosas ahí, y no solo cosas relacionadas con lo propio de Colonia Dignidad, sino también con la historia de Chile, ¿no? En una época histórica muy densa, vamos a decir, para entonces, donde personas fueron trasladadas allá hasta Colonia Dignidad también. Así que cuéntanos, ¿por qué te interesó investigar este tema que a mí siempre, no sé, me estremece mucho, porque es como la peor película de terror? Sí, bueno, yo debo decir que vengo de la psicología primero como disciplina y desde la psicología social, desde mis primeros años de formación comencé a trabajar en temas relacionados con la memoria, con cómo se elabora un tema que hoy por hoy está muy presente, ¿no?, en nuestra discusión. El pasado reciente, bueno, estoy hablando de comienzos de los 2000, el pasado de la dictadura. Yo debo decir que yo, bueno, crecí en dictadura, entonces también soy parte de esa generación, de ese Chile del silencio de los 90, donde no se hablaban de estos temas y eso para mí me generó mucha curiosidad. Entonces, claro, los temas de memoria, de psicología, para mí han sido muy importantes de entender cómo ese Chile se asentó en esos silencios, ¿no? Y bueno, el tema de la Colonia Dignidad siempre estuvo como rondando, ¿no? Yo más o menos soy contemporánea a algunos de los chicos que denunciaron abusos sexuales a mediados de los 90 y eso me estremeció mucho también siendo adolescente y más o menos de la misma generación. Y luego, por los temas relacionados con la dictadura, Colonia Dignidad siempre aparecía en el radio de la red de recintos de detención y tortura y exterminio de la DINA, pero era un tema que estaba en el radar.
hasta que en el 2013 me invitaron a armar una primera propuesta de un archivo oral sobre Colonia Dignidad. Yo venía trabajando muchos años ya en el archivo oral de Villa Grimaldi, fue la primera vez que me empiezo a meter a investigar qué había sobre este tema, y me doy cuenta de que había un gran vacío de investigación histórica, académica, sistemática, pero que había bastante información que estaba dispersa, información sobre todo de prensa, de fallos judiciales, pero como te digo, me sorprendió. Yo en ese entonces era profesora en la Facultad de Psicología del Alberto Hurtado. Me sorprendió, lo hablé con Elizabeth Lira, quien era decana en ese entonces, y me sorprendió que la academia no se hubiera interesado lo suficiente por este tema. Así que esa ausencia, digamos, en esta investigación más rigurosa, sistemática, me llevó a entrar de lleno en el tema Colonia Dignidad, y yo diría que más bien el tema no me ha soltado en esta década ya que llevo trabajando desde distintas aristas esta temática. Hay un punto que dijiste aquí que me llamó mucho la atención y tiene que ver con esta construcción de memoria. Desde la psicología, cuéntanos un poco esto, porque somos como inocentes frente a eso de alguna manera, no lo pensamos mucho. Existe una memoria personal, pero también una colectiva, y también es esa imagen que queda ahí o que se va construyendo y que es muy importante. Hay como un proceso de sanación de alguna manera social, de toda una sociedad. Sí, y bueno, yo hoy más que nunca es un proceso que yo creo que a quienes nos hemos dedicado a estos temas nos preocupa respecto del giro que está dando las sociedades occidentales a nivel global, ¿no? De cómo aprender del pasado, de estos pasados de sistemáticas y graves violaciones a los derechos humanos. Siempre ha sido como visto como la necesidad o quizás como la herramienta más poderosa para el robustecimiento de las democracias, y hoy día nos encontramos con que existen discursos revisionistas del pasado, negacionistas del pasado, siguen promoviendo de algún modo como esta división social respecto de estos pasados que no están cerrados, y que también incluso el término pasado puede ser difícil de asumir porque están muy abiertos, ¿no? Están muy presentes en nuestra cotidianidad. Entonces, claro, el tema de la memoria histórica yo la entiendo como desde estas fronteras disciplinares entre la psicología social, la historia, como un campo en disputa, como una construcción social narrativa que habla sobre el pasado, pero que sobre todo nos habla del presente y de las posibilidades, las condiciones del presente para referirnos a este pasado. Y en estos casi 20 años que llevo en torno a estos temas, ha sido súper importante observar cómo ciertas condiciones del presente nos permiten aproximarnos al pasado. Yo me pregunto incluso hoy día respecto al tema Colonia Dignidad, que ha estado tan presente en los últimos años, sobre todo a partir del 2015, con esta película que puso en el tapete mundial el tema Colonia Dignidad, con Emma Watson, Daniel Brühl, Claro. como con estándares hollywoodenses, cómo eso abrió un escenario para tematizar un pasado que, a pesar que las víctimas venían hablando, a pesar de que los victimarios también venían hablando, que la prensa había tenido muchos periodos de denuncia a lo largo de esta historia, no había logrado algo que un historiador que a mí me gusta mucho siempre citar, que es Michael Pollack, generar esas condiciones de audibilidad social para que este tema pueda instalarse y de algún modo esas memorias tengan ese espacio público, ¿no? Entonces, claro, ahí es interesante para quienes estudiamos estas temáticas es pensar sobre todo en las condiciones del presente, cuánto de ese presente permite o no hablar de determinados pasados, prestar condiciones de escucha a determinadas voces que han sido más o menos silenciadas
en algunos momentos de nuestros presentes. Evelyn, bueno, vámonos a Colonia Dignidad, que yo no sé, es un espacio como que está ahí, como que al parecer uno puede acceder, pero en realidad no se puede acceder, como que hay cierta información, pero en realidad no hay información. ¿Cómo fue el proceso de investigación y de ir destapando todo esto? Como tú decías, que hay mucho que ni siquiera la academia había empezado a indagar. Sí. Para mí es bien sorprendente porque, como te decía, yo me doy cuenta que hay mucha información que está desperdigada, ¿no? En distintos idiomas también. Yo creo que esa es una dimensión muy importante porque este es un caso que al menos atraviesa dos países, dos lenguas, dos historias. Y yo creo que yo no hablo alemán desde mi origen, he batallado con el alemán en los últimos años, una lengua compleja, ¿no? Sobre todo si uno la aprende de adulto. Pero yo creo que esas son dimensiones que también hacen que este tema sea difícil como acceder. Es una de las dimensiones, por cierto. A mí me gusta siempre, y es algo que he discutido a lo largo de estos años con varios colegas alemanes. Aquí en Alemania se suele hablar de la colonia Dignidad cuando se hacen reportajes o aparece en el relato público de una secta. A mí me parece que hablar de una secta únicamente es un concepto que reduce la complejidad de lo que fue Colonia Dignidad. Y en ese sentido, yo he asumido, y también fue parte como de las decisiones complejas a la hora de empezar a delimitar y a construir mi campo de investigación, hablar de que es una organización criminal donde uno de los componentes de esa organización criminal es la dimensión sectaria, pero no es lo único. Yo creo que ahí, respecto de los conceptos, todavía queda bastante por discutir y no creo que yo tenga la verdad. Yo asumí esa nomenclatura que es como también la nombra la justicia chilena cuando hay un fallo sobre asociación ilícita y criminal, ¿no? Pero esa me parecía una dimensión importante. Yo creo que otra esfera importante y que está como en los inicios de mi investigación es que cuando yo empecé a indagar, el hospital aparecía como un referente en casi todas las publicaciones de prensa, en los testimonios, pero yo dije, pero ¿cómo no existe alguien que se haya ocupado de escribir una historia de este hospital? O sea, de reunir de manera sistemática información, documentación. Y yo creo que eso fue para mí un aliciente de pensar, de meterme como en profundidad en ese campo específico o en esa temática específica que era el Hospital de Colonia Dignidad. Ahora, también debo decir, yo era profesora de metodologías, entonces en mis ideas metodológicas era, bueno, esto puede ayudarme a acotar esta colonia dignidad que pareciera ser que es un tema que tiene tantas aristas de complejidad, tantas vertientes históricas, políticas, culturales en las que uno se puede meter. Entonces yo dije, bueno, el hospital me puede ayudar a delimitar. Fue una ingenuidad inicial, debo decirlo, porque en realidad me fui dando cuenta que el hospital constituyó el motor del funcionamiento de Colonia Dignidad por más de 4 décadas, ¿no? Por el hospital se explican la mayor parte de los crímenes de Colonia Dignidad, pero por otro lado también de las negligencias, por decirlo muy suavemente, de las autoridades que tuvieron conocimiento de los crímenes que se cometían ahí desde el día cero. ¿Cómo pudiste empezar a contar esta historia del hospital? No sé si hay archivos, uno se imagina como las fichas clínicas, ¿fuiste hasta allá? ¿Te ha servido el vivir en Alemania para encontrar más datos? Sí, mira, yo empecé con el tema de la colonia como te decía antes, o sea, la investigación del hospital fue algo que surgió en ese camino inicial de encontrarme con estos vacíos. Entonces, mi acercamiento a Colonia Dignidad es un acercamiento más bien a los distintos grupos de personas afectadas por esta historia
también a documentos, ¿no? Archivos aquí en Alemania, pero también en Chile. Y yo me vine con este proyecto doctoral a Alemania, o sea, con una beca, etcétera. Y este primer acercamiento, cuando yo comencé, escribí el proyecto el 2016, no teníamos la situación que hoy día tenemos de acceso a los archivos. El 2016 todavía no existía este archivo que fue incautado por la policía en la década de los 2000 y que hoy día está disponible en el Archivo Nacional, por ejemplo. Eso ocurrió más o menos el 2019, el 2020, desde que se puede acceder a ese archivo, que es el archivo propio de la colonia, donde están estas fichas clínicas, pero estas fichas clínicas yo no pude acceder para la investigación porque están resguardadas y protegidas bajo la Ley de Protección de Datos Personales de los Pacientes. Entonces, de algún modo, esta reconstrucción histórica, yo tuve que hacer esa renuncia inicial, pero es tan la cantidad de información que he podido acumular en estos años, tanto en archivos en Chile, en distintos archivos, como en archivos en Alemania, como también fuentes orales, que de algún modo para esta primera, yo digo, esta es una primera investigación panorámica respecto del hospital y ojalá abra las puertas y el interés para otros y otras investigadoras acercarse a esta temática donde todavía hay muchos elementos que analizar. Entonces, claro, en Chile tenemos archivos públicos como este que acabo de mencionar, que está en el Archivo Nacional. También están los archivos de las distintas instituciones, ¿no? FONASA, Servicio de Salud, etcétera, a los que yo accedí porque mi investigación estuvo atravesada además por la pandemia a través de la ley de transparencia, algunos documentos, pero también existen archivos en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Chile, también en el Ministerio de Relaciones Exteriores Alemania, donde trabajé muchos meses en ese archivo. Hay archivos también de organizaciones de la sociedad civil aquí en Alemania, por ejemplo, de Amnistía Internacional, fondos de colecciones de documentos que se donaron a algunos archivos. Y hay muchos archivos de prensa, o sea, la Biblioteca del Congreso Nacional tiene muchos archivos de prensa, también la Fundación de la Vicaría de la Solidaridad, ahí también puede encontrar archivos en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, donde hay importantes donaciones que se han hecho de activistas y gente que se ha dedicado toda su vida a perseguir la verdad en torno a Colonia Dignidad, que donaron sus archivos al Museo de la Memoria, por ejemplo. Entonces, claro, fue un trabajo un poco detectivesco en el sentido de localizar distintos archivos, luego de revisarlos, ¿no? De poder acceder con todas las dificultades y las barreras burocráticas, institucionales, pero también idiomáticas, como te decía al principio. Y hoy día yo diría que estamos en una situación, yo actualmente estoy en un proyecto de cooperación con el Museo de la Memoria también, donde hemos trabajado en estos años en poner a disposición también estos archivos para la investigación, pero también para el conocimiento de la sociedad sobre este caso. También he visitado en reiteradas ocasiones el lugar y yo creo que la experiencia de conocer el lugar y de ver también su transformación en esta década desde que lo vengo visitando de manera regular, para mí también ha sido una fuente sin duda muy valiosa de información para tratar de describir un poco cuál es el contexto en el que se da esta historia del hospital. Bueno, vamos justamente a ese contexto. Un poco contarnos, para quienes a lo mejor de repente gente más joven no están familiarizados, cómo se forma la Colonia Dignidad y luego con estos pilares fundamentales que eran como un atractivo, o así lo mostraban ellos, no solo para la comunidad que vivía ahí, sino para las familias chilenas aledañas que iban al colegio ahí o iban al hospital. Yo me acuerdo de niña las noticias que era como el mejor hospital de Chile supuestamente, sin enterarnos de qué es lo que estaba ocurriendo ahí dentro. Entonces, ¿cómo llega a formarse un enclave así en Chile y poniendo estos dos ejes que son el hospital y la escuela?
Sí, mira, yo creo que aquí hay algo súper interesante y lo pensaba hoy día también a propósito de las elecciones y los Ujú, candidatos con trasfondo migratorio alemán que hay en Chile, ¿no? Eh, Hay una dimensión que para mí fue muy importante y que ahí todavía hay hartas lagunas respecto de la investigación histórica que tiene que ver con estas conexiones estrechas entre Chile y Alemania. ujú. Yo creo que para mí meterme como desde la historia, como disciplina, a entender el origen de este hospital, me llevó a investigar un poco más atrás, ¿no? Como de entender qué es lo que hace posible que venga un grupo de alemanes y funden un hospital, más allá de todas las explicaciones que se han dado públicamente, ¿no? Entonces, en primer lugar, yo creo que hay unas conexiones chileno-alemanas que son de larga data, o sea, desde el proceso de colonización impulsado por Vicente Pérez Rosales, un siglo antes de la llegada de Colonia Dignidad a Chile o de la instalación de Colonia Dignidad en Chile, que hicieron que muchas de las autoridades de la época miraran con muy buenos ojos esta posibilidad que un grupo de alemanes en la década del 60 se instalaran en el país con la promesa de una obra benefactora. Entonces, primero está ese elemento donde yo, bueno, ahí me obsesioné un poco con seguirle la pista a quienes firmaban estas cartas de recomendación y estos documentos, es algo que está muy por encima tratado en el libro, pero que también se pueden buscar ahí pistas de las fuentes, donde, por ejemplo, el doctor Gustavo Fricke, de origen alemán, eh, que entonces en la década del 60 era director del Servicio Nacional de Salud, redacta sendas recomendaciones que tienen que ver con esta idea de que lo alemán representa ciertos valores como el trabajo, el progreso, la limpieza, etcétera, ¿no? Eso por un lado, como estas históricas conexiones que yo creo que ahí hay, en el primer capítulo de mi libro, hay varios elementos que son muy interesantes que dan cuenta de esas pistas que hay que seguir desentrañando. Una segunda cuestión tiene que ver con qué era lo que pasaba en Alemania en ese entonces. O sea, estamos hablando de Alemania en la década del 60, de Alemania federal, porque hay que recordar que Alemania estaba dividida, ¿no? Claro, Estamos hablando de dividida, sí. Alemania federal, y lo que circulaba como hacia el mundo de Alemania era esta idea del milagro económico. O sea, estamos viendo que Alemania, eh, década y media después de la Segunda Guerra, de perder la Segunda Guerra, se mostraba frente al mundo como una economía bullante, cómo había logrado rearmarse desde la ceniza, con la industria automotriz, etcétera, etcétera. Entonces también esto del milagro económico hacia el mundo era visto con muy buenos ojos. En tercer término, yo creo que está todo el contexto también de la salud pública chilena, que yo no era para nada conocedora, experta en el tema. Estuve mucho tiempo trabajando, leyendo sobre historia de la salud en Chile y de la salud pública en particular. Y entonces, claro, ahí para mí era muy importante describir el contexto de llegada, cómo era Chile en los 60, ¿no? Y entonces nos encontramos con un centralismo que, bueno, hasta el día de hoy, pero mucho más agudizado en ese entonces, con unas enormes tasas de mortalidad infantil, a pesar de los distintos esfuerzos que Claro, se estaban haciendo. O sea, estamos hablando claro de una que sí. mortalidad infantil del 11% y con un analfabetismo rural que la cifra me sigue estremeciendo, que era de un 78% en la región de Linares. Entonces, claro, eso explica un poco cómo se van articulando distintos elementos que hacen que las autoridades digan, ay, pero qué bueno que van a venir estos alemanes, y un otro elemento tiene que ver con que Chile había enfrentado este terremoto de Valdivia de la década del 60. Para nuestros auditores, auditoras, Valdivia, cualquiera que vaya a Valdivia se va a dar cuenta de la presencia alemana en esa región. Claro. Y entonces, claro, para Alemania ese evento fue Alemania Federal, uno de los primeros países en solidarizar. De hecho, viajó inmediatamente después del terremoto el ministro del Interior de la RFA a la zona afectada, ofreció ayuda al entonces presidente Alessandri.
Y esas imágenes del terremoto de Chile, país terremoteado, Chile, país pobre, circularon por los medios alemanes y esta organización que ya existía en Alemania, liderada por Schaeffer y sus seguidores, ¿no? Que ya existía como una organización de beneficencia que se había formado a mediados de los 50 en Siegburg, que tenían un hogar para jóvenes, les llega esta información y dicen a las autoridades diplomáticas chilenas, dicen, bueno, nosotros podríamos ofrecer una obra similar para ayudar a los niños, a los jóvenes, a las familias víctimas del terremoto. Entonces, hay una conjugación de hechos que hacen posible que esta organización se cree en Chile, que obtenga una personalidad jurídica. Ahora, un hospital, eso para mí fue como la pregunta que me rompió la cabeza al inicio, porque, claro, llegan en el 61, forman una sociedad benefactora y educacional Dignidad, y con lo que yo me doy cuenta de las primeras comisiones investigadoras, los primeros documentos que surgen en el año 66, 67, 68, es que no existía un fin educativo en esa organización, sino lo que existía era un hospital. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué deciden fundar un hospital? Y claro, como la respuesta rápida es, bueno, llegamos aquí este grupo de alemanes a este fundo en la precordillera de Parral, vinieron campesinos de alrededor porque se pasó la voz de que aquí habían como entre nosotros personal de enfermería, y entonces nos dimos cuenta que las necesidades del entorno nos llevaron a mejor como ofrecer un hospital. Pero yo digo, bueno, esta no puede ser la única respuesta. O sea, el hospital comienza a funcionar el 63, a fines del 63, y como te digo, en este trabajo medio detectivesco de buscar las piezas de este puzzle, me empiezo a dar cuenta que, bueno, en el 63, a inicio del 63, Paul Schaeffer tiene un accidente grave en el tórax, es trasladado entre la vida y la muerte, bueno, primero atendido en el hospital de Parral, trasladado entre vida y muerte a Santiago, y en Santiago permaneció casi medio año internado. Y ese hito es coincidente con cómo esta sociedad benefactora empieza a equiparse con personal, pero también con equipamiento médico. Entonces, claro, por un lado, aquí todas las explicaciones son posibles, ¿no? Están las necesidades evidentes del entorno, ¿no? Y de atención médica, etcétera, del aislamiento de la población. Pero por otro lado, también está la necesidad de esa comunidad cerrada, con este líder espiritual, pero este líder supremo que era Paul Schaeffer, de asegurarle la vida a su líder, que requirió cuidados médicos especializados durante toda su vida, pero también empezaron a darse cuenta que un hospital quizás podía darte mejor reputación que tener una escuelita para niños campesinos, rurales, un hospital. O sea, la élite médica, si uno se mete también en la historia de la medicina, los médicos también son parte de las élites del país. Entonces, por supuesto. Eso te ofrecía mejores redes, mejores conexiones, y yo creo que ahí se amalgamaron como distintos elementos que hicieron que en el fondo el hospital fuera posible, ¿no? Bueno, y comienza a funcionar este hospital. ¿Y cuáles eran estos servicios que ofrecía? Aquí en la portada de tu libro vemos una foto conmovedora de una enfermera sacando un niño muy pequeñito, casi un bebé, con un avión ambulancia. Es como, con todo el contexto que nos das de cómo era Chile y cómo era la zona en esa época, es como soñado, lo mejor que podía haber pasado. Entonces, ¿cómo empieza a operar? Imagino habrá tenido atenciones normales al inicio y luego se empieza a transformar en este calvario que conocemos hoy día que ocurría ahí, ¿no? Mira, yo creo que uno no puede entender lo que es Colonia Dignidad, incluso hasta el día de hoy, sin meterse en las luces y en las sombras. O sea, a mí el tema de los grises, como dice Primo Levi, han sido como una guía para también aproximarme al pasado, ¿no? Entenderlos como en términos de blancos, negros, víctimas, victimarios, héroes y traidores, etc. Y en ese sentido,
para mí la parte más difícil, pero también muy importante de esta reconstrucción histórica, era poder mostrar como, comillas, esa cara luminosa del hospital. Porque en el fondo yo tenía contacto con muchas de las víctimas, víctimas de adopciones fraudulentas, víctimas de los psicofármacos, los electrochoques, de las torturas, de los aislamientos en el hospital, etcétera. Entonces, claro, para mí era, entre comillas, mucho más fácil o en el fondo lo natural hubiera sido como irme solo, como para relevar como ese lado de esta historia del hospital. Pero también me fui dando cuenta de que esta historia de las oscuridades, por decirlo así, o de los crímenes que ahí se perpetraron y que fueron posibles de esconder, no se podía explicar solo desde ahí, sino que también había que mirar esto otro, porque tú te paseas por la zona y te vas a encontrar con mucha gente que te va a decir, yo tuve un hijo en el hospital o yo conocí a alguien que se operó, los alemanes eran súper buenos, echamos hasta el día de hoy de menos el hospital, y esa es una realidad que no se puede esconder. Y entonces, ¿pero qué quería decir esto? Entonces yo creo que ahí también es súper importante entender que ningún sistema de esta naturaleza se sostiene por tanto tiempo si no es tan bien como ofreciendo algo. ¿Mm? Claro. Y claro, lo que tú dices, la portada del hospital, o sea, imagínate lo que era en la década de los 70 tener un avión ambulancia, o sea, en la década del 70 y en la década del 2025, o sea, no tener la posibilidad de ser trasladado inmediatamente a Santiago a recibir atención especializada. Lo que es también dentro del imaginario racializado chileno, que te atienda una enfermera rubia, blanca, de ojos celestes, con su uniforme, etcétera. Eso juega un papel simbólico también muy importante. Y por cierto, el hospital se fue consolidando con una infraestructura que lo distinguía de otros hospitales, incluso públicos de la zona, ¿no? Entonces, claro, esa consolidación, y esa fue como la parte más compleja de la escritura de todo el libro, es como en el fondo uno no puede hablar de las sombras sin hablar de las luces, pero no puedes hablar de las luces sin hablar de las sombras. Entonces, claro, se convierte en un, comillas, hospital modelo, pero te das cuenta de que hay toda una construcción de una imagen pública, donde se construye como dentro al interior también, para justificar al interior de la colonia, una filosofía benefactora, esta idea de ayudar a ser feliz, y gracias a esa filosofía benefactora, la mayoría del personal trabajó durante décadas sin descanso, sin sueldo, sin remuneraciones, sin pensiones, con el terror a equivocarse, a hacerlo mal, y eso es una realidad también. Se usaron todas estas imágenes y estadísticas también para reforzar esta imagen benefactora, y por cierto el trabajo de prensa que desde el día 1 esta colonia lo ha usado a su favor, y también cierta prensa que ha tomado posiciones históricamente, o sea, uno podría hacer un estudio longitudinal del papel de la prensa en construir esta imagen de la colonia. Entonces, claro, era un hospital, comillas, donde todo era gratis, todo era de súper buena calidad para los pacientes como vecinos chilenos, digamos, pero esa gratuidad estaba sentada en el trabajo, con características de esclavo de quienes lo hacían, estaba sentada en las ayudas, las subvenciones que recibía del Estado el hospital, o sea, Eso aquí... te iba a preguntar yo, ¿cómo era la conexión, si recibía ayudas y también de abastecimiento? Porque todas esas drogas que utilizaban para ocuparlas con las personas que drogaban ahí, que las mantuvieron así por décadas o qué sé yo, todos esos procedimientos tenían que venir de algún lado. Claro, claro, o sea, yo investigando ahí pude encontrar documentos que hablan de los convenios específicos que suscribió esta sociedad benefactora con el Servicio Nacional de Salud, con FONASA más tarde, con la CENABAST,
donde recibían subvenciones, recibían medicamentos, recibían insumos médicos, etcétera. Entonces, claro, en el fondo esto de la gratuidad era un mito, no era una beneficencia absoluta de esta sociedad, sino que se asentaba en todos estos otros elementos y además en el hecho de que su personalidad jurídica le permitía obtener donaciones del extranjero, exenciones tributarias, etcétera. Entonces, ahí hay todo un andamiaje económico para sostener esta imagen de que este hospital es de primer nivel para la época, prestamos ayuda a estas familias campesinas pobres y todo es gratis, que no lo era. Y bueno, vamos a esa parte oscura, como tú decías, que hay gente, si uno va por ahí, dice, bueno, mis hijos nacieron ahí o a mí sí me atendieron bien, pero vamos a este lado más oscuro o criminal, como nos decías, de esta historia. En el fondo yo nunca he entendido cómo, no sé si pudiste acceder a eso también, como cuáles eran los lineamientos o el objetivo del hospital, porque hay muchas cosas que no sé si vamos a entender, pero que ocurrían ahí. En el fondo el hospital, aparte de ser este lugar de beneficencia, que era lo que se vendía, también tenía otros fines muy claros, al parecer. No eran como mera casualidad, sino que estaba como con cierta estrategia para hacer todo este mal. Sí, y ahí, bueno, hay dos capítulos donde yo trato de distinguir como, por un lado, cuál era la función de este hospital Ujú. hacia el interior, hacia eso que yo denomino la dictadura interna, que es cómo todas estas tecnologías, discursos, equipamientos médicos, estos saberes médicos fueron utilizados para el sometimiento, el control y el abuso de los propios residentes de ese enclave. Y por otro lado también está este otro capítulo donde me refiero específicamente a la relación con la dictadura y los crímenes de la dictadura. Hay que señalar también que para el sometimiento interno de los colonos existía un anexo del hospital como edificio, ¿no? Ah, Que se llamaba NOICRA o es conocido como NOICRA. NOICRA es el acrónimo de Neues Krankenhaus, como hospital nuevo, y que ese lugar era utilizado para llevar por un lado, a los residentes de la colonia, a los colonos que se mostraban rebeldes a las reglas impuestas al interior de la colonia, o que desafiaban ese control interno, pero también al que fueron sometidos a graves torturas, con principal foco en la genitalidad de adolescentes y niños. Entonces, claro, ese era el anexo y hoy día ese lugar es una casa para ancianos. Ese era el anexo de este hospital donde no estaban los llamados pacientes chilenos, sino que era exclusivamente para los residentes. Ahora, también ahí se llevaban residentes que estaban enfermos, pero también era utilizado para el aislamiento, etc. Y claro, y en el fondo el hecho de tener un hospital con estos convenios con el sistema de salud chileno también les permitía obtener grandes dosis de psicofármacos que no eran utilizados para los pacientes que lo necesitaran realmente, sino que eran utilizados para el control y el sometimiento de los pacientes internos. También la administración de electrochoques. Y algo que a mí me parece muy interesante en la esfera discursiva es cómo los discursos médicos fueron utilizados, y es algo que yo trabajo también para desmentir y deslegitimar a quienes denunciaban los abusos sufridos. O sea, eso lo vemos desde las primeras denuncias, desde las primeras fugas en el 66, como la palabra de médicos fue utilizada para decir que estas personas eran drogadictas, que eran enfermas mentales, que eran perversas, entre comillas, sexualmente, y todos sabemos la palabra que tiene el médico, ¿no? En nuestras sociedades, y eso fue de manera sistemática también utilizado para deslegitimar a las víctimas que daban cuenta de los abusos ocurridos.
Una dimensión que a mí me parece muy importante y que está en estrecha relación también con estos robos de bebés de los que hemos ido escuchando y conociendo de manera más sistemática también en los últimos años en Chile. En la colonia Dignidad también se adoptó, se cooptó, se retuvo a hijos de mujeres que iban a dar a luz a sus hijos en el hospital y que les dijeron que el niño nació muerto. O simplemente no se los entregaron más porque les dijeron que el niño podía tener mejores condiciones ahí para recibir atención médica, etcétera, etcétera. Entonces, como el hospital también es usado para el sometimiento, para el abuso, para la tortura de la población interna, de los opositores políticos de la dictadura, pero también de la población que supuestamente beneficiaba, ¿no? Yo creo que ahí hay hartos elementos que se describen con profundidad en el libro, que están también las fuentes. Hay muchas fuentes a las que yo tuve que renunciar también por cuestiones de extensión, pero que para mí con esta investigación es súper importante como dejar todavía preguntas instaladas, porque aquí todavía hay mucho por conocer, hay mucho por investigar, y investigarlo no desde el morbo, sino que desde la seriedad que amerita también entender y comprender cómo esta historia nos ha perseguido ya por más de medio siglo a la sociedad chilena, pero también a la sociedad alemana. Y cómo todavía existen asuntos pendientes no solo en conocer, en Colonia Dignidad es el único lugar de Chile donde los victimarios han hablado, se han dado cuenta de cómo se inhumaron y exhumaron cuerpos de personas que fueron ejecutadas, asesinadas en la dictadura, en el marco de la llamada Operación Retiro de Televisores, y hasta el día de hoy no hay ninguna evidencia material, biológica, cultural, que permita dar cuenta con precisión cuántos fueron, quiénes eran, dónde están, qué pasó con ellos. Los mismos colonos han declarado cómo participaron en esa llamada Operación Retiro de Televisores, que los cuerpos fueron incinerados y todavía tenemos un asunto de verdad ahí pendiente, ¿no? Entonces, me parece que esta investigación busca mostrar cómo el hospital permitió solapar, esconder, camuflar estos crímenes bajo este manto de bondad que también existió, que también hay que decirlo que existió, que se prestaron ayudas y atenciones médicas a una población que no tenía esa cobertura, pero que también hasta el día de hoy nos ha generado un saldo de personas afectadas antes, durante y después de la dictadura, que es una de las cuestiones que resulta más tremendas de este tema, y que muchas de esas personas afectadas y sus descendientes, ¿no?, siguen enfrentando las consecuencias de eso hasta el día de hoy. O sea, aquí hay un grupo todavía de personas adoptadas cuya identidad de origen no ha sido restituida. Hay un grupo de niños, jóvenes chilenos que fueron abusados sexualmente en la década de los 90, que todavía esperan recibir un acto de reparación de esa experiencia vivida que les ha marcado hasta el día de hoy. Todavía hay madres, hermanas de detenidos desaparecidos que buscan saber dónde están. Todavía hay muchos signos de interrogación respecto del tráfico de armas, la producción de armas, las armas químicas, todas estas operaciones secretas, etcétera. Entonces, con esta investigación, lo que yo busco es abrir también que otros y otras puedan interesarse en desentrañar como aspectos más específicos que urgen para de algún modo intentar resarcir estas heridas del pasado, pero que también urgen para la comprensión del presente. O sea, a mí no me parece casual de que hoy día Chile esté enfrentando esta discusión respecto de esta polarización, candidatos también con origen alemán, que esa es una arista que hay que investigar bastante, cómo todavía
en nuestra sociedad persisten esas concepciones idealizadas de lo alemán, que hay que trabajarlas, ¿no? Ahí hay una deuda. Para mí, por ejemplo, con esto quiero darte la palabra, pero para mí todavía sigue siendo muy inquietante cómo hay familias de la zona que deciden ir a festejar un matrimonio o una fiesta a un lugar como lo fue Colonia Dignidad y hoy día es un centro recreacional y turístico. ¿Por qué? Porque te cantan un folclore bávaro, porque te atiende una persona que tiene ojos azules y es blanca. ¿Cuáles son los elementos que están jugando ahí un rol de que en esas concepciones racializadas, idealizadas, ¿no?, que hay en torno a lo alemán? La germanofilia. Exactamente. Como se ha llamado, ¿no? Y que llevamos ya como 200 años con esa idea de que todo es mejor. No sabemos por qué, pero lo asociamos a algo mucho mejor de lo que podemos darnos o somos nosotros aquí. Evelyn, bueno, cuanto más conversamos, más dudas tengo yo, más quisiera preguntar, pero como tú misma nos has compartido, es un tema que finalmente tu libro, la idea es que abra más puertas, que ponga más signos de interrogación y permita que se investigue mucho más, porque a pesar de que en los últimos años se han publicado bastantes libros, ha salido la película, documentales, igual queda mucho todavía por saber, porque hay muchas personas que esperan, como tú decías, esa verdad. Así que muchas gracias por habernos acompañado en este espacio, Evelyn. Muchas gracias a ti, bueno, y a todo el equipo por esta invitación, y solo dejar ahí como pasado el dato que estamos trabajando en un proyecto, la Universidad Libre de Berlín y el Museo de la Memoria, y esperamos el próximo año inaugurar una exposición sobre esta temática también en el Museo de la Memoria en Santiago, así que ahí les estaremos contando sobre eso. Buenísimo, vamos a estar esperando esa fecha, esa exposición y a ver si podemos volver a conversar de ese tema. Gracias, Evelyn. Muchas gracias a ti. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.